Hola de nuevo, bienvenidos a este capítulo del curso de Linux. Bueno, en el capítulo anterior hemos visto cómo podemos crear directorios, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora vamos a ver cómo podemos crear ficheros de manera fácil. Luego a lo largo del curso veremos que podemos crear ficheros de otras maneras, con editores de textos, con otros comandos, etc. Pero para hacer algunas pruebas nos va a venir muy bien tener algún ficherito de ejemplo con el cual podamos, pues digamos, jugar y hacer algunos ejemplos con los comandos que van a venir posteriormente. Bueno, hay un comando muy sencillito para crear un fichero que es el comando touch, ¿de acuerdo? El comando touch, que se escribe así, touch, lo que hace básicamente es dos cosas. Si el fichero no existe, lo crea un fichero vacío, ¿de acuerdo? Y si el fichero existe, le modifica la fecha de modificación, ¿de acuerdo? Es decir, que es útil para estas dos cosas. Entonces algunos diréis, pero bueno, ¿y para qué sentido tiene crear un fichero vacío? Bueno, pues en realidad, en el día a día posiblemente no es algo que vayáis a utilizar continuamente, pero para, por ejemplo, para lo que vamos a ver durante el curso, o en algunos scripts donde tengo que crear ficheros temporales, o comprobar si algo se puede escribir, pues me puede venir muy bien. Recordar que puedo poner siempre touch -- help, o bien man touch para encontrar la ayuda, ¿de acuerdo? Entonces vemos que tengo distintas opciones, por ejemplo, para cambiar solamente la fecha, o por ejemplo, para que no lo cree, es decir, si el fichero existe, que cambie la fecha, pero si no existe, que no lo cree, etcétera, etcétera. Vemos que aquí tengo algunas opciones interesantes. Recordad que por cada comando hay tantas opciones que al final te puede volver un poco loco intentando conocerlas todas. Pero por ejemplo, lo primero, vamos a asegurarnos de que estamos en nuestro directorio home. Recordad que si no estamos, haciendo cd intro, nos vamos a ese directorio. Y con pwd nos aseguramos de que estamos dentro del mismo, ¿vale? Entonces si hacemos un ls, pues yo tengo aquí pues una serie de ficheros. Vosotros podéis tener otros o podéis tener otros componentes. Pero para crear un fichero es tan sencillo como hacer touch y el nombre del fichero. Por ejemplo, F1, por ser original. Pues si doy a esto touch F1 y le hago un ls-l, pues puedo ver aquí que ahora tengo el fichero F1. Veis que lo he creado de tipo file, de tipo fichero, 0, porque no tiene nada. En realidad está vacío, la fecha de creación, etcétera, etcétera, ¿vale? Vemos que a diferencia del capítulo anterior donde creamos una serie de directorios, ¿vale? Pues ahora hemos creado un fichero. Para jugar un poco más, por ejemplo, si nos vamos al directorio dir1 y aquí hago un touch F1, ¿vale? Me deja perfectamente crearlo. Aquí funciona exactamente como en Windows. No puedo tener dentro de un directorio dos ficheros que se llamen igual, pero sí que puedo tener ficheros que se llamen igual en distintos directorios. Lo digo por si alguno me está preguntando, oye, ¿has vuelto a crear el fichero F1? Efectivamente, pero en este caso estoy dentro de un directorio llamado dir1. ¿De acuerdo? Bueno, pues con este ejemplo, digamos que hemos creado un fichero vacío. Y luego hay otro ejemplo que nos permite crear un fichero con algún tipo de contenido. Vale, y esto me gustaría, vamos a adelantarnos, perdonar, un poco por la reflexión, vamos a adelantarnos a algo que veremos posteriormente, que es la redirección, que lo veremos con más detalle en otro capítulo. Entonces ahora lo único que me interesa es que veáis cómo se hace esto. Hay un comando que se llama echo. El comando echo, en realidad, lo que hace es pintar algo, es decir, visualiza algo por la salida estándar, ¿no? Si yo pongo echo hola, él se limita a sacar ese texto en la pantalla predefinida, la salida estándar, ¿vale? Por ejemplo, si pongo echo esto es una prueba, ¿veis? Él va poniendo esto de aquí. Ya veremos más opciones del echo en un capítulo más avanzado dentro del curso, pero por ahora con esto nos vale. Entonces algunos estaréis pensando, bueno, ¿y esto para qué? ¿De qué me vale para crear un fichero? Bueno, muy sencillo. Con el echo algo, por ejemplo, prueba, el símbolo de mayor y un nombre, por ejemplo, F1 txt, lo que hago es, le digo más o menos, coge este texto, ¿vale? De prueba y lo grabas, lo copias, lo pones en un fichero F1 txt. Y si este fichero no existe, lo creas. Y si existe, lo sustituye. Entonces, si hago ahora esto, y hago un ls-l, puedo comprobar que efectivamente tenemos aquí F1 txt, que tiene un determinado contenido. De hecho, si yo utilizo, y ahora vemos otro comando, que es el comando cat, con el nombre del fichero, el comando cat me permite ver el contenido de un fichero. Entonces, si yo hago cat f1 txt, veis que sale prueba. ¿Entendido? Entonces, no os preocupéis ahora mucho del mayor, esto se llama redirección.
lo veremos en un capítulo posterior, no dentro de mucho, y que es una de las opciones más potentes e interesantes que tenemos en Linux. Entre paréntesis, también existe en Windows. De hecho, si yo ahora pongo echo, esto es una prueba, y lo vuelvo a mandar a F1 TXT, voilà, hago un ls-l, vemos que ahora ha aumentado de tamaño, ¿vale? Y si hago un cat de F1 TXT, ¿vale? Pues vemos que nos permite ver que ha sustituido este texto por el anterior. Luego veremos más de este comando, ¿vale? Pero por ahora solo me interesa que entendáis que el echo y el touch nos permiten crear ficheros de manera rápida y sencilla, sobre todo para hacer este tipo de cosas, pruebas y otras utilidades que podamos hacer, por ejemplo, cuando estamos trabajando con Shell Scripting. También hemos visto un nuevo comando, que es el comando cat. El comando cat nos permite ver el contenido de un fichero, ¿vale? Veremos en un capítulo posterior algo más de detalle el comando cat, pero por ahora, para el ejemplo, nos vale. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, recordar hacer las prácticas que os propongo a lo largo del curso y os espero en el próximo vídeo.